Dios les bendiga, mis hermanos. Recuerdan en una ocasión a nuestro Señor Jesucristo llegó una mujer y le derramó un perfume, un perfume muy caro. Y algunas de las personas que estaban ahí pensaban en su mente, dice las Escrituras allá por Marcos 14, que decían entre sí, ¿por qué se ha hecho esto? Debieron más bien haber vendido este perfume, porque era algo muy caro, y haber dado el dinero a los pobres, decían algunos. Pero nuestro Señor Jesús, corrigiendo aquel pensamiento de ellos, una de las cosas que me llama la atención y va con el tema en esta ocasión, que dijo el Señor, pues, a los pobres siempre los tendréis con vosotros. ¿No? Porque ellos querían vender el perfume y dar el dinero a los pobres. Y el Señor dice, pues, nuevamente, a los pobres siempre los tendréis con ustedes. Y les podréis ayudar cuando ustedes lo deseen. Pero a mí no siempre me tendrán. Aquí, ¿verdad? Estando en tierra, pues, en nuestro Señor Jesucristo. Así que es interesante pensar esto, que siempre habrá, dice el Señor, siempre habrá pobres entre nosotros en el mundo. Y en verdad es que siempre ha habido. Y todo esto tiene un propósito. A veces se habla, ¿verdad?, en diferentes lugares y diferentes maneras sobre la pobreza. ¿Qué haremos para terminar la pobreza y verdad que no haya pobres entre nosotros? Y es algo bueno, por supuesto. Ese es el propósito, buscar aquel esfuerzo, aquella participación de cada persona para ayudar a los necesitados. Pero sepamos esto, que es imposible, podemos pensar, que esto se termine, ¿verdad? Siempre habrá pobres, o en una ocasión serán algunos, y en otra ocasión habrá otros. Esto es lo que dice nuestro Señor. ¿Verdad? Pues muy interesante, hermanos, porque las Escrituras nos habla mucho de esto, sobre las viudas, los huérfanos y los pobres. Bastante interesante, y me gustaría, pues, hermanos, que sigan conmigo, ¿verdad? En las citas bíblicas que vamos a estar viendo. Estaba yo pues preparando esta predicación anoche y hay bastante información y solamente tomé aquello necesario, lo menos posible, pero les pido su paciencia, ¿verdad? Por eso decía al principio, si nos queda algo de tiempo para la clase, porque esto está, ¿verdad? Pues muy interesante, por supuesto, lo que vemos en las Escrituras. ¿Saben ustedes, hermanos, si vamos primeramente allá en el libro de Isaías, en el capítulo 1? Hemos hablado muchas veces en cuanto a el pueblo de Dios, cómo se desviaban constantemente del camino verdadero, del camino de Dios. Pero uno de esos errores, una de esas desviaciones, era precisamente en cuanto a las viudas, los huérfanos y los pobres. Dios les había dado reglas, mandamientos en cuanto a estos. Aquí en estos versículos yo ponía aquellos, ¿verdad?, que pues nos hacen saber la condición del pueblo, lo que hacía el pueblo. Y nos dice así, Isaías capítulo 1. Versículo 21 al 25. Dice, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Recuerden que ¿verdad? Esta manera de expresarse es en cuanto al pueblo, refiriéndose al pueblo como si fuese la esposa, ¿verdad?, de nuestro Dios. Así que al engañar a Dios no andando en sus caminos, ¿verdad? Era pues algo similar a una esposa engañar a su marido, ¿verdad? Este es el tipo de expresión que vemos aquí. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel?
llena estuvo de justicia. En ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. En un tiempo el pueblo de Dios prosperaba y era bueno, ¿verdad? Y había justicia, que Dios siempre les mandó tal cosa. Debería de haber justicia para todos, ricos y pobres. Pero ahora ya no hay justicia, dice Dios. Está reprendiendo Dios a través de Isaías duramente. Hermanos, si ustedes se ponen a leer este libro, sobre todo los primeros capítulos de Isaías, uno se queda, ¿verdad? Como dicen, con la boca abierta del tipo de reprensión que está dando Dios a este pueblo. Verdaderamente desviados. Sigue diciendo el 22. Tu plata se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llegan a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Así que, cuando en un tiempo sí hubo justicia y había equidad, para todos igual, en cuanto a la justicia, dice aquella riqueza, aquella plata se convirtió en escorias. Escorias, saben ustedes que es basura, contaminación. Como cuando uno tiene algún metal, el oro, por ejemplo, y se junta, ¿verdad? Aquellos pedazos de oro, no sé, pueden estar revueltos con plata o algún otro material. Y para purificarlo, hemos hablado, y la Biblia habla de eso, que se purifica con fuego. Lo funden, se hace líquido, y al enfriarse aquello, queda una capa, algo oscuro. Y es solamente como una cáscara, uno lo quita. Yo he visto eso, ¿verdad? Cómo se hace aquello. Y ese es un polvo, ¿verdad? Es la basura, es todo aquello que es impuro. Se sale del metal y queda por fuera. Y fácilmente uno lo quita. ¿Sí? Es la contaminación. Pues de esta manera está diciendo nuestro Señor que todo eso se convirtió en esa basura, en esa impureza de lo peor. Sin valor. Aceptaban ahora soborno cuando Dios les decía que nunca deberían de tomar aquello. Soborno es tomar algo, un regalo, algo de valor, para darle un beneficio a alguien sobre otro. Eso no es justicia, esa es injusticia. Esa no es equidad, ¿verdad? No hay igualdad. Pues no cuidaban de sus pobres, no veían pues de la justicia para las viudas. ¿Sí? Podríamos pensar, ¿verdad? Nos podemos imaginar por qué las viudas o por qué los pobres. Pues Dios siempre cuidaba de ellos. Y vemos en las Escrituras, en muchos lugares, desde el Antiguo Testamento, que Dios les daba esos mandamientos. Por ser pobres no deberían de hacerlos menos. Dice también en Isaías 3:14, un poco más adelante de donde leímos ahorita. 3:14 nos dice así: Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo del pobre está en vuestras casas. La viña, más adelante, aquí mismo en Isaías, nos explica que la viña es el pueblo de Dios. ¿Sí?
Y ellos, dice, los principales, los príncipes de los judíos de este pueblo, han destrozado la viña al pueblo de Dios, de una manera con su injusticia. Y fíjense qué terrible lo que dice aquí al final de este versículo. El despojo del pobre. Aquello, cuando uno es pobre, pues, ¿verdad? No tiene mucho. Y aún aquello poco que tiene, estos príncipes lo han quitado. ¿Sí? ¿Y dónde está aquello que han quitado? En sus casas, para ellos mismos. Cuando Dios mandaba que ayudasen, cuando Dios manda compartir, ser misericordiosos, compasivos, no, todo lo contrario. Hacían injusticia y robaban aún a estos con tan poco, ¿verdad? Así que es algo terrible, ¿verdad? La situación. Y aún en este mundo, hermanos, pasan cosas similares, ¿verdad? Pasan cosas así, tristemente. Muchas veces no hay justicia, ¿verdad? En el capítulo 10, aquí mismo de Isaías, del 1 al 3, nos dice: ay de los que dictan, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? ¿Nos damos cuenta? ¿Sí? De lo que hacía el pueblo y viene el castigo, ¿verdad? Dios da ese castigo también, ¿verdad? Pues les hace saber el castigo que pueden recibir si no se corrigen, si no se arrepienten. Ay de los que dictan leyes injustas. Hay leyes, ¿verdad? Que aunque vienen de la autoridad, y se supone que la autoridad pues debe hacer o ver por los demás, por el bien de las personas, pues a veces aquellas leyes son más bien para beneficiar a algunos. Y normalmente, pues a veces en aquellos algunos en poder, ¿verdad? Tristemente, y eso es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Para despojar a las viudas. Imagínense ustedes, cuando más necesita aquella mujer, ¿verdad? De quizás la propiedad que tendría su marido. Pero ahora, ¿verdad? Aquellos tratan de quitar aquello poco, aquello que dejó el marido, ¿verdad? Para su mujer. Y despojan, pues, y roban a los huérfanos. Aquellos pobres niños que han quedado sin sus padres. Qué terrible, ¿verdad? ¿Nos podemos imaginar a alguno de nosotros haciendo algo semejante? Esperemos que no. Por supuesto que no. Al contrario. Sí. Bueno, hermanos, pues saben que Jesús, aún cuando él evangelizaba, dio una advertencia. En Mateo, si me acompañan por favor, en Mateo 23 y versículo 14, nos dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones.
por esto recibiréis mayor condenación. Aquellos religiosos, hermanos y amigos, aquellos religiosos que deberían de ayudar y ser compasivos y ¿verdad? Ver por la necesidad o por los problemas de aquellas familias, pues ahora vemos esto, que también como pretexto se hacían oraciones, quizás iban y visitaban, ¿verdad? Aquellas viudas, acaba de perder su marido o algo, y ahí tratan de mostrar alguna misericordia. Pero el propósito era más bien quitarles sus despojos, ¿verdad? Y dejarlos en la ruina. ¿No es esto algo terrible? ¿Verdad? Para imaginar solamente aún esto que hacían los judíos en aquellos años. Por esto recibiréis mayor condenación. Porque utilizaban pues la oración, utilizaban la palabra de Dios aún para robar, con largas oraciones. Y nuevamente, esto aún lo vemos hoy en día. Muchos utilizan la palabra de Dios, la piedad, como vamos a estar viendo un poco más adelante, para robar, para quitar sin importar si tienen mucho o tienen poco. El propósito es quitar, para ponerlo en sus propias casas, como lo veíamos allá en Isaías. ¿Sí? Los ávaros de este mundo, hermanos, no ven claramente el error. Jesús les predicaba, acompáñenme por favor ahora en el libro de Lucas, en el capítulo 16, en donde nuestro Señor está hablando duramente en contra de los ricos ávaros. Porque bien puede haber ricos compasivos, misericordiosos, compartidos, y eso lo vemos en las Escrituras. No necesariamente un rico es un pecador. Pero sí es difícil, dice las Escrituras. Es difícil. ¿Por qué? Porque las riquezas engañan. Porque las riquezas atraen a uno y lo pueden alejar de Dios. ¿Sí? Pues vemos aquí, después que nuestro Señor está hablando duramente y les está aconsejando y corrigiendo, ¿y qué hacían aquellos que le escuchaban? Bueno, del 13 al 15 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, les está diciendo nuestro Señor Jesucristo, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, y estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, les está diciendo claramente nuestro Señor Jesús. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Sí? Algunos tienen las riquezas como algo sublime, como algo muy bueno y algo muy grande y algo lo mejor, lo principal en la vida, las riquezas. ¿Y en dónde dejan lo demás? El amor a Dios. Eso no importa en los ojos, en la mente, en el corazón de aquellas personas. Se burlaban. Jesús aquí dio muchas enseñanzas sobre las riquezas. Después dio esta historia, ¿verdad?, tan famosa de el rico y Lázaro, hablando de lo mismo, de las riquezas. Aquel hombre rico que murió, aquel hombre pobre que murió, Lázaro. Unas grandes lecciones
sobre la riqueza y el mal que puede haber por estas mismas. Y los judíos, estos hombres ricos, ávaros, se burlaban de nuestro Señor Jesús. Ay, mira lo que está enseñando, que las riquezas no son buenas. ¿Sí? Pues nuevamente, así hay. Esto no deja de existir en el mundo. Esto aún lo vemos. ¿Sí? En estas épocas, escuchamos sobre falsos maestros que de la piedad hacen algo pecaminoso. Y la piedad es algo bueno. Dios nos manda que tengamos piedad, que seamos piadosos, que veamos, ¿verdad? Que nos demos cuenta de la necesidad de los demás, que es algo parecido, podríamos decir, a la misericordia. Ver la necesidad del otro y bueno, pues ayudar, ¿verdad? Cuando hay aquella necesidad, un hambriento, un sediento, un desnudo, hay que ayudar. Esa es la piedad. Y ahora estamos viendo, pues, las viudas, los huérfanos y los pobres, ¿verdad? En Primera de Timoteo, si me acompañan ahí, por favor. Primera de Timoteo, en el capítulo 6. Vamos a leer del 3 al 10. Nos dice así. Capítulo 6. Del 3 al 10 nos dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? Vemos pues la enseñanza de nuestro Señor, ¿verdad? Si alguno enseña diferente, porque la palabra de Dios nos enseña la humildad, la misericordia, la justicia, como hemos estado viendo, la compasión. La palabra de Dios nos lleva a la compasión. Así que si enseñamos algo diferente a la palabra de Dios verdadera, nos está alejando de la compasión. Por eso dice al principio así: si alguno enseña otra cosa, dice el versículo 3, nuevamente, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y no sabe nada. ¿Sí? Cuando no aceptamos la palabra de Dios, cuando no aceptamos la enseñanza de nuestro Señor, estamos envanecidos y no sabemos nada. Pensamos que sabemos más que Dios, pero en realidad somos unos ignorantes, ¿verdad? Porque queremos poner nuestra propia justicia, nuestra propia enseñanza, nuestras propias palabras, pensando que somos muy sabios
más sabios que Dios, pero no sabemos nada. Es por eso, ¿verdad?, que siempre recordamos y enfatizamos en todo momento que debemos de estar buscando siempre la verdad del Señor. ¿Sí? Que debemos, pues, mientras el mundo busca riquezas y se enfocan en esto, y no le dan tiempo a Dios para enfocarse en el trabajo y buscar más y más riquezas, porque nunca uno se sacia. Los ávaros, ¿verdad? Los que aman al dinero. Pues Dios nos dice, con que tengamos el sustento, la comida, y el abrigo, la ropa. Con eso, pues, estemos contentos. Agradecer a Dios, siempre recordamos aquello. Y eso es lo que a Dios llama la necesidad. Cuando hay necesidad, es que no tengo el alimento, es que no tengo la ropa necesaria para cubrir mi cuerpo. ¿Sí? Eso es lo que nos debe dar nuestro contentamiento. El seguir adelante con el alimento necesario y aquellas cosas básicas en la vida. Pero el mundo dice, ay, no seas un conformista. ¿Verdad? Busca más, a pesar de cualquier cosa. Pues no. Sí, el Señor nos manda a trabajar, claro. Y el Señor aún nos puede bendecir con mucho. Bueno, esa es cosa de Dios, ¿verdad? No debemos nosotros buscar riquezas. Podemos buscar prosperar, sí, pero sin olvidarnos de Dios. ¿Sí? Sin amor al dinero. El Salmos, hermanos, esta me llamaba la atención, ¿verdad? Como nuestro Señor, pues, en su compasión y misericordia, pues Él siempre mostraba y muestra ese cuidado, pues, por las viudas, por los huérfanos, por los pobres, porque Él entiende y sabe su situación. Y sabe y entiende, ¿verdad?, que hay hay personas, muchos en el mundo, que no les importa pisotear a otros. Perdón, así se dice, ¿verdad? Para mejorar a algunos, para salir adelante, algunos tienen que subir sobre otros. Sin importar, ¿verdad? El menospreciar o hacer menos o hacer injusticia con tal de que yo salga adelante, ¿verdad? En esa mente de esas personas. Pues Salmo 68, 5 nos dice que nuestro Señor, dice, es padre de huérfanos y defensor de viudas. Es Dios en su santa morada. Desde allá, desde los cielos, el Señor pues manda esto. Así que Él es padre de los huérfanos. Y fíjense cómo es la situación, ¿verdad? Los huérfanos son aquellos que no tienen papá ni mamá, ¿verdad? O puede ser huérfano, así se le puede llamar también, huérfano de padre o huérfano de madre, ¿verdad? Que ha perdido a uno de ellos, ¿sí? O ambos, por supuesto. Pero cuando a los huérfanos, pues, les falta su papá y mamá, aquí está Dios diciendo, yo soy el papá de ellos, ¿verdad? O sea que el Señor cuida de ellos, dando estos mandamientos. Pero ahora está en nosotros cumplirlo, ¿verdad? Y esta no es una, ¿verdad? Podríamos decir, bueno, esto es el Antiguo Testamento. Sí, pero no, esto no es un mandamiento aquí. Estamos viendo la manera en que Dios piensa, ¿verdad? Porque aún lo vemos en el Nuevo Testamento, la misma enseñanza. El tipo de corazón que tiene Dios, el tipo de mente, ¿qué piensa Dios sobre los viudas, los pobres y los huérfanos? ¿Verdad? Defensor de viudas, ¿sí?
Nuestro Señor, por supuesto, sabría que habría muchos o habría aquellos que buscarían pues aprovecharse, ¿verdad?, de aquellas viudas. Ya no está el marido, ya no está la mano fuerte ahí en aquel hogar, y ahora pues ahí entran aquellos hombres para despojar a aquella mujer, aquella pobre mujer, de lo poco que le haya quedado. ¿Sí? Algo terrible, pues. Dios es misericordioso, hermanos, y manda a sus hijos ser igual que Él. Usted y yo, hermanos, como hijos de Dios, y todos aquellos alrededor del mundo que han venido a nuestro Señor, debemos de buscar ser como Dios. Lucas 6:36, lo tengo en pantalla, o si gustan en su Biblia, dice así: sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Así como hemos visto, ¿verdad?, que el Señor ahí está cuidando de las viudas, está cuidando de los pobres, está mandando justicia, nosotros debemos de ser igual en todo momento, ¿verdad? Ver por las viudas, ver por los pobres, por los huérfanos. Ser misericordiosos. Porque Dios es misericordioso, y recordemos también que será necesaria la misericordia en aquel juicio final, y no todos recibiremos misericordia. Dice el Señor también que los misericordiosos recibirán misericordia. Así que sumamente interesante e importante, necesario que seamos misericordiosos para que el Señor se compadezca de nosotros en aquel día, ¿verdad? Él está con los bienhechores. O sea, lo contrario de malhechores, ¿verdad? Conocemos esa palabra más, pienso. Los malhechores son los que hacen mal. Bueno, los bienhechores, ¿verdad? Yo ponía esta palabra aquí, porque Dios está con aquellos que hacen el bien, ¿verdad? En Primera de Pedro, por favor, acompáñenme ahora a esta carta. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 12. Nos dice así: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hermanos, aquí nos debemos de identificar nosotros, ¿verdad?, como cristianos. Lo que debemos de buscar, el amor, ¿sí?, amándonos fraternalmente, o sea, con toda sinceridad, con un amor verdadero, misericordiosos y amigables. Así debe ser el Hijo de Dios, la hija de Dios, de esta manera. Hacer el bien, buscar. Ahora estamos viendo, ¿verdad?, sobre las viudas, huérfanos y pobres,
bien, hagamos, ayudemos en lo que podamos y el Señor estará con nosotros. Claro, estos no son los únicos mandamientos, hay muchos otros mandamientos también, pero esto es parte de ello, lo que estamos viendo en esta ocasión, ¿verdad? De otra manera, si no vemos por estos necesitados, ¿estará Dios con nosotros? Pues no, ¿verdad? Pero si hacemos la voluntad de Dios, el Señor mira y escucha las oraciones de aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Que no queremos cada uno de nosotros que Dios escuche nuestra oración? Sí, todos deseamos que Dios nos escuche, ¿verdad? Todos deseamos que Dios oiga nuestra oración, pues debemos de estar en fidelidad a nuestro Señor, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes aquella viuda? Una viuda pobre que nos da una gran lección de fe y confianza en Dios. Me gustaría, hermanos, que fuéramos a Lucas nuevamente, ahora en el capítulo 21, por favor. Veamos aquella historia que es conocida y seguido la recordamos, ¿verdad? Quizás cuando participamos de la ofrenda, pero veamos lo que nos dice del 1 al 4 en Lucas 21. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre. Así que no solamente era viuda, era muy pobre esta mujer, que echaba ahí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba. Mas esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. ¿Cuántos miles de dólares podríamos decir, verdad, que habrán echado estos ricos? Esto me sobra, ¿verdad? Pues sí, será mucho dinero. Será mucho dinero, pero no lo estaban dando con sacrificio, con amor, quizás, ¿verdad? Y esta mujer, siendo muy pobre, echó 2 dracmas, dice. Algunos opinan, ¿verdad?, que es lo equivalente hoy en día a 1 centavo. Y se dice ahí, ¿verdad?, en la historia, comentarios que pues había mucha pobreza en esos tiempos. Y aún 1 centavo, podríamos decir nosotros, imagínense, partir 1 centavo en 4 partes. Y que eso fuera manera de, entre los pobres, poderse ayudar o dar o vender o comprar. Esto es la manera de lo que se habla de los dracmas, que era algo mínimo. Y esto se permitía en aquel gobierno romano, ¿verdad? Por la situación de muchos, ¿verdad? Aquel sustento, podemos aún imaginarnos a esta mujer tan pobre, viuda, ¿de dónde iba a sacar su pan? Este dinero era todo su sustento, ¿verdad? Pero ahí está dando todo. ¿Pensaría ella, qué voy a comer mañana? ¿O hoy? Pues este es un verdadero sacrificio. Por eso el Señor dijo, esta ha dado más. Porque está poniendo toda su confianza en Dios. Porque seguramente ella pensaba, Dios prosperará. Primeramente voy a agradar a Dios, ¿verdad? Así que dentro de esa gran pobreza, esta mujer nos dio una gran lección. Y aún más, hermanos, tantas cosas que podemos pensar.
¿No es cierto que muchas veces nos sentamos a comer y ahí tenemos muchas cosas? Y aún nosotros o nuestros hijos decimos, ay, a mí no me gusta eso, ¿verdad? Yo no quiero comer aquello, ¿verdad? Son grandes lecciones, en verdad. Nunca despreciemos, ¿verdad?, la comida, el alimento que nos da nuestro Señor, porque es bueno. Y muchos otros desearan tener aquello que nosotros estamos despreciando, ¿verdad? Seamos agradecidos. Por eso cuando antes de comer damos gracias a Dios. Y damos gracias a Dios y después decimos, ay, yo no quiero aquello. No representa lo que estamos orando, ¿verdad? Así que son grandes lecciones, por supuesto, y aún viniendo de esta persona tan humilde, tan pobre. Pero recordemos esto también, hermanos, que todos podemos caer en pobreza. Pienso que cada uno de nosotros tenemos nuestro pan diario y aún más de lo necesario. Pero me llama la atención también, ¿verdad? Allá en la carta de a los filipenses, Pablo hablando, dándonos también, por supuesto, grandes lecciones. Filipenses capítulo 4, versículo 12 nos dice, sé vivid humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El hermano Pablo, tanto que hemos hablado de él últimamente en nuestros estudios, porque así lo menciona las Escrituras. Grandes lecciones que nos da, gran ejemplo para nosotros. Pablo ha sufrido, ha atravesado de todo. Y aún aquí dice, en momentos tuvo abundancia, porque los hermanos, las iglesias le ayudaban. Y aún él mismo trabajaba con sus manos. Él muestra esos celos, ¿verdad? Por seguir trabajando. No solamente recibir aquella ayuda de las iglesias, él también trabajaba con sus propias manos, decía él. Y sabemos que hacía, la Biblia nos dice, hacía tiendas, hacía casas, ¿verdad? Aquellas como tents, que se llama en inglés, ¿verdad? O casas de campaña. A eso se dedicaba él. Y trabajaba, aunque le ayudaran. Así que él tenía suficiente, tenía abundancia, dice, pero en otras ocasiones también tenía necesidad y aún hambre. Y eso es lo que atravesamos cuando estamos en pobreza, ¿verdad? Y yo les he platicado, ¿verdad?, en otras ocasiones, y no es solamente para saber que todos podemos pasar por aquello, de recién casados, mi esposa y yo. Estando allá en Wisconsin, en la universidad, jóvenes, aún estudiando yo, y vendíamos ahí algunas cositas, algún disco de música o algo, para ir a comprar leche y pan. Y bueno, pues así sucede, y quizás todos hemos pasado por situaciones similares, ¿verdad? Y que no nos sorprenda, porque esto es la vida y esto puede ser algo común, ¿verdad? Estar en esas situaciones. Pero aún así, aún al pasar necesidad, pobreza, hambre, estar contentos. Ya leímos, ¿verdad? Teniendo sustento y abrigo, estar contentos con aquello, ¿verdad? Gracias a nuestro Señor, ¿verdad?, que siempre provee y nos da aquello necesario. Vemos otra lección, pues si me acompañan ahora en 2 de Corintios, por favor, capítulo 8 y versículo 14. 2 de Corintios 8, 14 nos dice así las Escrituras.
Bueno, vamos a leer del 13 y 14, por favor. Perdón ahí. Segunda de Corintios 8, 13 y 14 nos dice de esta manera: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Fíjense, recuerdan, vemos estas historias en donde unas iglesias decidían, ¿verdad?, apartar, ayudar a otra, como Jerusalén, cuando pasaban aquel tiempo de necesidades. Y esto es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Que debe haber algo de igualdad. Pero no, ¿verdad? No igualdad en decir, ok, pues este hermano es muy rico y este no tiene tanto. Hermano, tú tienes que darle tanto, ¿verdad?, para que haya más o menos igualdad. No, a eso no se refiere. No de esa manera. Igualdad en cuanto a la necesidad. ¿Sí? O sea, que nadie pasemos necesidad. Y eso lo hablamos, ¿verdad? La ofrenda para los santos en necesidad. Si por alguna razón, ¿verdad?, y hay reglas, hemos hablado, ¿verdad?, de lo que es la ofrenda del Señor. No nada más porque sí, tiene que haber una necesidad. Y tiene que ser un santo, ¿verdad? Así que los santos, Dios cuida, pues, a aquellos pobres, a aquellos necesitados, como ya hemos visto. Y a su iglesia, pues, demanda esto también. Si entre su pueblo y sus hijos hay necesidades, bueno, pues ahí debemos actuar, ¿verdad? Y recordemos, hay enseñanzas para la ofrenda y hay enseñanzas individuales también. ¿Sí? Hay diferencia ahí y es igualmente importante y necesario ver de las dos maneras, ¿verdad? Así que aquella igualdad Dios manda de esa manera. Dios ve por las viudas que en verdad son viudas. ¿Sí? Vamos a recordar este versículo también en Primera de Timoteo, por favor. Capítulo 9. Primera de Timoteo 5, 9 y 10. Hablando pues, el título es viudas, huérfanos y pobres. Estamos hablando pues de qué es nuestra responsabilidad. Aquí vemos nuevamente sobre las viudas. Dice 1 Timoteo 5, 9. Sea puesta en la lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Si esta hermana, esta santa, ¿verdad?, es viuda en verdad y cumple con estos requisitos, bueno, Dios ve por ella. Que sea puesta en la lista. Y no hace mucho estuvimos mencionando de esto, ¿verdad? Que sea puesta en la lista en donde la iglesia constantemente le puede ayudar. Pero también aquí, ¿verdad?, habla que primeramente los hijos tienen que aprender a ver por sus padres, ¿verdad? Por eso habla de las viudas que en verdad son viudas. Si no tiene hijos, ¿verdad?, ¿quién le ayude? Bueno, ahí está, pues. Tiene esta edad, no menor de 60 años, bien. El Señor ve por ella y es responsabilidad de la iglesia ayudar, ¿verdad? No podemos hacernos de los ojos ciegos. Es responsabilidad, tenemos que tomar acción, ¿verdad? ¿Queremos que Dios escuche nuestras oraciones, como leíamos hace un momento? Pues tenemos que hacer esa justicia, tenemos que estar en esa obediencia, que participar y hacer de aquello que Dios nos manda, ¿sí? Pues hermanos, debemos aprender así a compartir las bendiciones que Dios nos da. Lo mucho o lo poco que Dios nos da,
debemos aprender a compartirlo. En 1 de Juan, capítulo 3, leamos el versículo 17 y 18. Nos dice así: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Dios busca una sinceridad. Como hermanos, si tenemos algo, ¿verdad? Si Dios nos ha bendecido con alimento, con algo, ¿verdad? Y vemos a nuestro hermano tener necesidad y cerramos nuestra puerta, nuestro corazón hacia él, ¿dónde está el amor? ¿Morará Dios en nosotros verdaderamente? No. No, así que nos está enseñando esto, hermanos. Sea mucho, sea poco, compartamos, ¿verdad? Cuando vemos a un hermano o una hermana en necesidad, ¿sí? En necesidad, no, bueno, no que, ¿verdad? Pues yo quiero riquezas, pues ayúdenme todos. No, la necesidad, eso es importante, ¿verdad? También ver lo que Dios dice, pero saber siempre compartir de lo mucho o lo poco que Dios nos da. Hermanos, nos acercamos pues al final de la predicación en esta ocasión. Hagamos buenas obras. Recordemos allá en Tito, por favor, si me acompañan. Tito 3:8. El Señor, ¿verdad? Constantemente nos sigue animando a esto y nos habla de que Dios busca un pueblo preparado para toda buena obra. Tito 3:8 nos dice así: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que instas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Los que creen en Dios, hermanos, los que creemos en Dios, obviamente los hijos de Dios, debemos ocuparnos en estas cosas, en hacer buenas obras. En cuanto a lo que estamos viendo en nuestra ocasión, viudas, huérfanos y pobres, ahí debemos de estar nosotros también mirando. Porque a Dios le interesa a aquellas personas, porque Dios se preocupa por ellos. Nosotros debemos de ser igual. ¿Sí? Otra vez, hay mandamientos como congregación y hay mandamientos individuales. Veamos ambos siempre, ¿verdad? Veamos ambos. Muchas veces solamente queremos ayudar y participar de lo que la iglesia puede ayudar, lo cual es muy bueno, por supuesto. Pero también individual, ¿verdad? No olvidemos aquellas responsabilidades también, porque son aún parte del mandamiento de Dios. Nos dice las Escrituras algo bastante interesante, ¿verdad? E importante de entender bien. Y nos dice, pues, si vamos a Santiago, vamos buscando esta cita allá en Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27, sobre lo que se menciona aquí de la religión pura. ¿Sí? Dice versículo 26 y 27, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura, dice el 27, y sin mácula, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, no quiere decir que, como se enseña en el mundo, que esto es lo principal y que esto quiere decir si es iglesia de Dios o no, ¿verdad? La religión pura y sin mácula, dice, delante de Dios. Bueno,
Claro que tenemos que ver, hemos estado viendo todo este tiempo, la necesidad, la importancia de ayudar. Pero eso es precisamente lo que nos está animando a no solamente hablarlo y enseñarlo y decirlo y decir la importancia, sino que verdaderamente lo hagamos. Como también nos dice el versículo ¿verdad? Anterior, el 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua. Como cristianos nosotros también, ¿verdad? Si decimos, pues somos cristianos, somos hijos de Dios, pero ahí estamos hablando mal de nuestro prójimo, ¿verdad? Entonces, ¿qué? ¿Estamos representando verdaderamente lo que decimos? No, claro que no, ¿verdad? Entonces es algo igual. Nos está animando solamente, nos está diciendo que esto es importante, pero no está diciendo que esto es pues lo principal, ¿verdad? O de esta manera se decide si es la iglesia del Señor o no. Sino nos enseña pues a no solamente hablarlo y decirlo, sino ponerlo en práctica, ¿verdad? Por obras. Dios busca un pueblo preparado para toda buena obra. Usted y yo y sus hijos alrededor del mundo. ¿Sí? Ayudemos pues, hermanos, a las viudas, huérfanos y pobres, ¿verdad? Como hemos estado nuevamente enfatizando, viendo en esta ocasión, este es el mandamiento de Dios y no podemos olvidarlo. Confiemos en el Señor, así como aquella viuda que aún en su pobreza nos dio grandes lecciones, dando todo lo que tenía, teniendo toda su confianza en Dios. ¿Verdad? Así también pongamos nuestra confianza en Dios. Simplemente hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer buenas obras en el Señor, aquellas obras que están preparadas por Dios para andar en ellas. No nuestras propias obras, sino lo que Dios nos manda. 1 de Pedro 3:13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Verdad? ¿Qué nos puede dar temor? ¿Verdad? Mientras estamos bien con nuestro Señor, haciendo su voluntad, nadie nos puede dañar. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice las Escrituras, ¿verdad? Entonces, así nos animamos, hermanos, a cumplir con estos mandamientos, ver por las viudas, los huérfanos y los pobres en la manera que Dios nos manda. No olvidemos estas grandes lecciones que nos da nuestro Señor y muchas veces, ¿verdad? O pocas ocasiones no visitamos estas enseñanzas, pero son sumamente importantes. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias por su atención. Ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá